Bueno, ya hemos analizado en varios vídeos cómo estructurar tu obra por partes. Primero establecimos lo que es la construcción de los personajes, luego especificamos cómo era la construcción de un villano y cómo era la construcción de un héroe. También establecimos qué tipo de figura narrativa se adapta mejor a tu historia. Y por último vimos los clichés. Si te falta algún vídeo, pues allá abajo en la descripción te dejo los links para que veas y los revises. Ahora vamos a estructurar tu libro en completo, lo que se conoce como el arco narrativo. ¿Qué es el arco narrativo? Básicamente es la estructura evolutiva de tu historia, que comienza desde la presentación de los personajes y del entorno hasta el clímax y por último la conclusión. ¿Por qué se llama así? Bueno, yo lo asocio mucho con la sensación del lector a medida que va leyendo la historia. Al principio hay tranquilidad. El lector empieza poco a poco a conocer el entorno, a conocer a los personajes. Luego, más adelante, le despiertas la curiosidad. Empieza a conocer un poco más de la historia, empiezas a ponerle algunos detallitos, algunas cositas, algún obstáculo, alguna cosa. Luego llega un momento donde la historia toma madurez y el lector tiene esa sed insaciable de leer página tras otra, una página tras otra, sigue leyendo hasta que llega al clímax. El momento de la verdad, donde todas las emociones se juntan y todo explota, para luego volver a la calma, leer el final y agradecer por una historia bien contada. Eso en esencia es el arco narrativo, porque no es lo mismo una historia lineal. Una historia lineal donde el personaje se levanta, se toma un café, se va a trabajar, luego llega la noche, cena, se vuelve a acostar y el día siguiente se levanta para ir a trabajar otra vez. No es nada interesante. Eso es lo que yo hago todos los días. Ahora vamos a ver cómo estructurar un arco narrativo que está presente en la gran mayoría de todos los libros, de todas las novelas, relatos, etc. Todo arco narrativo está compuesto por los siguientes elementos. El primero, presentación del mundo y de los personajes. Parece simple, pero no lo es. La manera en que presentarás a tu protagonista y el mundo donde se va a desenvolver es un momento crítico. ¿Por qué? Porque hay que atrapar al lector de inmediato. Y atrapar al lector en las primeras páginas es nuestra primera gran prueba de fuego. Porque a diferencia de una película donde puede que el espectador a los primeros 5 minutos no le llame mucho la atención, pues podría aguantarse el resto de las 2 horas y media o 2 horas que dure la película y llegar hasta el final. En una película es mucho más fácil desarrollar o evolucionar toda una historia porque es mucho más corto que con un libro. Según los derechos del lector, un libro escrito por el francés Daniel Pennac, determinó que un lector se aburre o se engancha en un libro entre las primeras 20 y 25 páginas de un libro. Así que bueno, allí tienes un rango de acción para que sepas cómo estructurar la presentación de tu protagonista y del mundo lo suficientemente atractivo para que el lector pueda pasar a la siguiente parte. El siguiente elemento del arco narrativo es la presentación del conflicto o el detonante. Es el hecho que define la historia. Es cuando se conoce la razón por la cual los personajes existen y básicamente es el núcleo de lo que se tratará tu libro. A partir de aquí la historia toma el rumbo que tú quieres darle y el mundo de los protagonistas cambia por completo. Es aquí donde se muestra el propósito de la aventura del protagonista o de los protagonistas. El tercer elemento es sin duda para mí uno de los más complicados y es el desarrollo argumental de tu historia. ¿Qué pasa? En este punto tu libro ya ha alcanzado esa madurez y tienes que empezar a desarrollarla. Empezar a ponerle conflictos, empezar a ponerle nuevos personajes, nuevas escenas, nuevos obstáculos, cosas que tienen que ir madurando y dándole riqueza a la historia para ir, tú sabes, dándole ese grosor. Es la parte más fundamental del libro, donde toda la historia se empieza a desarrollar y pasamos a la siguiente parte. Y llegamos al cuarto elemento, que a modo personal considero que es uno de los elementos más divertidos del arco narrativo, que es los giros argumentales, o como se conoce en inglés, los plot twists. Obi-Wan
never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. No. I am your father. Es en este punto donde añades elementos que le dan giros rápidos a la historia, sorprendes al lector y viene ese subidón de energía que estás a punto a llegar al momento definitivo. Entonces, todas las cosas que has construido en el tercer elemento, que son el desarrollo por completo, los obstáculos y todo esto, junto con los giros argumentales, vas creando una aglomeración de hechos que se conoce como el nudo, que es donde todo empieza a aglomerarse y todo conforma esta pequeña bomba a punto de explotar, que nos lleva por último al quinto elemento, que sería el clímax. El clímax es el momento álgido, el momento determinante de tu historia, donde todo llega a ese momento definitivo, que sería, qué sé yo, el enfrentamiento con el asesino, la lucha contra el demonio, ese gran conflicto que viene allí y es momento de resolverse. Es aquí donde todo explota, las emociones del lector están a flor de piel, esto es lo que tú como escritor has estado esperando para poder escribir, donde todo explota, es el momento culminante, es el momento concluyente, donde todo por fin tiene significado, tiene lógica y donde todo choca para hacer el desenlace. Y entonces llegamos al final. Aquí el arco cae y todo vuelve a la calma. Pero no es la misma calma del principio. Aquí se muestra todo lo que sucedió después de haber resuelto el conflicto. O ya sea vencer al villano, ya sea haber eliminado al asesino. Eso. Y se cierran todos los giros argumentales y muestras todo lo que sucedió con los protagonistas luego de las acciones que vinieron después de la resolución del conflicto. Y todo queda en esas tres últimas letras, fin. Hay algo muy importante a destacar y que deberías tener en cuenta. Entre el clímax y el final debería existir, o yo aconsejo que escribas, algo que se llama el puente narrativo. ¿Qué es el puente narrativo? Es una especie de capítulo entre la resolución del clímax y el final que da como una especie de respiro, una pantalla blanca, para que el lector pueda afrontar el final luego de la resolución del clímax. Primero, tú no puedes hacer el clímax demasiado largo. ¿Por qué? Porque si haces el clímax demasiado largo, el escritor se aburre y pierde impacto. Tampoco lo puedes hacer demasiado corto. ¿Por qué? Porque si no, no cerrarás todo el círculo y la explosión emotiva no tiene suficiente fuerza. Igual que el final. No puedes hacer el final demasiado largo y tampoco lo puedes hacer demasiado corto. Porque si lo haces muy corto, no vas a poder cerrar todos los giros argumentales y el lector se quedará con muchas preguntas. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es tener ese equilibrio entre las dos cosas, pero tampoco puedes ponerlas juntas. No puedes hacer el clímax y enseguida el final. ¿Por qué? Porque dejas un subidón de adrenalina en el lector que no va a saber afrontar el final y va a quedar luego, cuando termine de leerlo, insatisfecho. Entonces la idea es que el lector quede totalmente tranquilo, satisfecho por una historia muy bien leída y que ya prepara las lágrimas o prepara ese suspiro al final cuando lee las tres últimas letras. Fin. Entonces para eso yo recomiendo que hagas un pequeño capítulo. Es un pequeño capítulo de transición, es ese puente narrativo entre lo que sucedió en la resolución del conflicto, que es el clímax, y el final. Una especie de, como yo lo digo, pantalla blanca, respiro. Puedes decir algunas cositas, puedes cerrar giros argumentales débiles entre comillas, o puedes ir preparando al personaje
que sería como la llegada al pueblo, como ahora voy a ver qué fue lo que sucedió, como esa preparación del lector para los protagonistas llegar al final. Y en el final, pues, ya tú tienes que extenderte lo equilibrado que tienes que ser para que tenga ese impacto emotivo que tú quieres conseguir en tu historia. Y bien, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Espero que les haya servido para construir su novela. Estos son los elementos de los cuales se componen todos los arcos narrativos, o la gran mayoría de los arcos narrativos. Si tienen algún comentario me lo pueden dejar allá abajo, y yo con gusto les atenderé y les responderé. Por favor, denle a like y por favor denle a suscribirse para que estén al tanto de todos los vídeos que yo voy a estar subiendo frecuentemente. Si te gustó el vídeo, pues compártelo. Y si crees que a alguien le hace falta la información que yo le estoy dando en este momento, pues compártelo. Hasta la próxima.